Que tengo que dar aula hoy hasta las 7:20, entonces estoy cansada. Hice, pero solo de 12 horas. Ya acostumbro a hacer 24, entonces a ver. Gente, yo voy a ir pasando, obviamente no voy a poder fijar en las diapositivas mucho tiempo como si fuera a dar aula, ¿entienden? Va a ser una revisión, enfoquen en esto es importante, puede recaer de esta forma, ¿está bien? Entonces no voy a fijar mucho tiempo, traten de o anotar el número en la diapositiva o va a ser muy largo si es que escriben cada punto que yo hablo para ustedes, graben lo que sea, ¿está bien? Si voy pasando no significa que no tienen que dar una leída en eso, ¿está bien? Sino que fijo más en algo, foque más en eso, ¿está bien? Bueno, cavidades nasales, características, gente. ¿Sí? Características quiere decir, están separadas por tabique nasal, están tapizadas por mucosa, las cavidades nasales presentan un vestíbulo, ¿sí? Y una abertura posterior. A la abertura anterior que da comunicación con el exterior se llama coanas. La que comunica la parte posterior con la nasofaringe es, coanas es atrás, adelante es narinas, ¿ok? Entonces, dos aberturas, anterior narinas, posterior coanas, ¿ok? Esto de aquí se llama vestíbulo, vestíbulo es entrada. Yo hablé para ustedes, todo lo que encuentren de vestíbulo, de nombre en anatomía es entrada, ¿está bien? Pronto. ¿Cuáles son los huesos? De aquí una pregunta, ¿cuáles son los huesos de la bóveda o la pared superior de la cavidad nasal? ¿Sí? Son los huesos nasales, el hueso frontal, la lámina pivosa del esmoides y el cuerpo del esfenoides. Ese es parte del techo, ¿ok? Bueno, la parte medial, ¿por qué es importante? Porque forma parte del tabique nasal, ¿ok? Tabique nasal. ¿Cuáles son los componentes del tabique nasal? Cartílago del tabique, lámina perpendicular del esmoides y el Bowman. Tres componentes entonces del tabique nasal, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas tienen desviado el tabique y hay que ver cuál componente está desviado, ¿se entienden? Bueno, esto ya no, esta parte lateral. Miren, esto es lo que les estaba mencionando. Abertura anterior es llamada narinas. Abertura posterior que comunica con la nasofaringe es llamado coanas. Esto es pregunta de examen. ¿Lembran que yo fiqué mucho tiempo explicando las coanas, sus límites? ¿Sí? Bueno, entonces límite superior, alas del Bowman, ¿sí? Con el cuerpo del esfenoides, haciendo la articulación de tipo esquintilesis. Aquí abajo, medial Bowman. Aquí abajo, lámina horizontal del palatino, y acuérdense que aquí venía la lámina perpendicular del palatino junto con las láminas o apófisis pterigoides. ¿Está bien? Y ahí formaban las coanas. ¿Okay? De los senos paranasales, voy a resumirles bien, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cuáles son los senos? Y cada seno, ¿dónde desemboca? Esa es mi pregunta de examen, ¿está bien? Por ejemplo, ¿cuáles son los senos? Puede salir o en cita o si no sale en este examen podría salir en recuperatorio, si no sale en recuperatorio, esa pregunta puede salir en la final, ¿está bien? Entonces, ahora ustedes van a fijarse que son muchas preguntas, pero no, acuérdense que no es solo un examen, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿cuáles son los senos paranasales? Maxilar, frontal, etmoides y esfenoides, ¿ok? ¿Dónde tiene comunicación con la cavidad nasal? Todas se unen a la cavidad nasal. De los senos, presten atención. El seno esfenoidal, ¿dónde drena su contenido? En el meato, en el ático, ¿sí? Acuérdense que el ático es llamado receso esfenoetmoidal, ¿ok? Ahora, las celdillas etmoidales posteriores drenan contenido ¿dónde? En el meato superior. Las celdillas etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar, desembocan en meato medio. Y el conducto lágrimo nasal desemboca ¿dónde? Meato inferior.
Otra pregunta, ¿cuál es el seno de mayor tamaño? El seno maxilar. Eso yo hablé en el aula, acuérdense, ¿está bien? Entonces, preguntas del aula, que ahora no estoy lembrando, es que tienen que ver las preguntas del aula que yo fui haciendo, ¿está bien? Bueno, estos son el resumen de todo, dónde drena cada uno, ¿está bien? Todo desemboca en la cavidad nasal. Este es una vez más repitiendo dónde desemboca, ¿está bien? Entonces, importante, cada seno, dónde desemboca, ¿sí? Eso es en cuanto a cavidad nasal. Ahora, según la lista aquí, cráneo en general. Bueno, cráneo en general. En la cara intracraneal, ¿sí? De la bóveda del hueso, hay impresiones que forman una hoja de higuera, ¿ok? Esa hoja de higuera es formada por ¿qué arteria? Así es la pregunta, ¿se entiende? Y ahí puede haber opciones ahí abajo, tipo arteria meningia accesoria, arteria meningia media, arteria meningia anterior, ¿entienden? Porque hay varias meningias, por eso quiero que presten mucha atención cuál meningia es, ¿sí? Bueno. Las fosas no voy a preguntar, no se preocupen. Tampoco dónde, cuál es el límite, no voy a preguntar. Forámenes, sí, forámenes. ¿Se acuerdan que yo durante el aula yo ya decía cuáles eran importantes y cuáles no significa que no sean importantes, sino que lo que yo pregunto son algunos, ¿está bien? ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, los forámenes cribosos que están en el etmoides, ¿ok? ¿Qué estructura pasa por el foramen criboso? Nervio olfatorio, primer parte. Después, el anterior y posterior no. El conducto óptico, perfecto, ahí está el segundo par, el nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿ok? El foramen ciego no acostumbra a preguntar. La fisura orbitaria superior sí, también llamada hendidura esfenoidal, ahí pasan ramas de lo que sería el nervio trigémino, acuérdense, ¿sí? Vena oftálmica, raíz simpática. La fisura orbitaria inferior, nervio maxilar, ¿sí? Como también pasa por el redondo mayor, ¿ok? Entonces, redondo mayor, oval y redondo menor, también llamado espinoso, son importantes, ¿ok? En el oval pasa el nervio mandibular, principalmente. En el espinoso, la arteria meningia media, que era la que estábamos mencionando, ¿sí? Por este no suelo preguntar, tampoco este. Conducto carotídeo, claro que sí, porque ahí pasa la arteria carótida interna, ¿ok? Este no. El interno sí, porque ahí pasa el nervio facial, intermedio, vestíbulo coclear, la arteria laberíntica, ¿está bien? Este no, acueducto vestibular no. Foramen magno sí, sí, porque ahí está la transición bulbomedular, están las meninges, las arterias vertebrales, las raíces simpáticas. El foramen yugular también, claro que sí, porque pasa el noveno, el décimo, el onceavo par craneal y la vena yugular interna, ¿ok? El nervio hipogloso es el número 12, entonces también es importante. El externo arco. Músculo tubario no. Estilomastoideo sí, porque pasa el nervio facial. Y el posterior no. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Yo ya le estoy mostrando cuáles son los más importantes, ¿está bien? Después, órbita no. Y fontanelas no. Puntos de sutura no, profe. Puntos de sutura no. Perdón. Puntos de sutura. Sí, pero eso no está en esta diapositiva, está en otra. Sí, ¿Está bien? gracias. A ver. Hueso del abdomen tampoco, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. De los cartílagos,
De los 14 huesos, ¿cuál es el único móvil? La mandíbula. De los 14 huesos, ¿cuáles son impares? Vomer y mandíbula. ¿Ok? Después todos son pares. Bueno, vamos a empezar con el hueso maxilar. Voy a decir las características más importantes que quiero que enfoquen en el maxilar. ¿Ok? Que son principalmente sus características, que es el hueso principal, ¿sí?, del macizo facial, y que contiene una cavidad neumática muy importante llamada seno maxilar, que es la más grande. ¿Okay? Así, estos bordes y eso no acostumbro a preguntar, ¿okay? Pero sí las estructuras que forman con esos bordes. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí por ejemplo, el hiato maxilar, este gran foramen que está aquí, ¿sí?, está cubierto por 4 huesos. ¿Cuáles son? El etmoides, cornete nasal inferior, lagrimal y el palatino. Esos son los que cubren. ¿Okay? Entonces puede salir cuáles son los huesos que están cubiertos, que están cubriendo al hiato maxilar. ¿Okay? Bueno, de la apófisis palatina yo fiqué mucho tiempo explicando en el aula de que primero esta cara superior forma el piso de la cavidad nasal y la cara inferior forma el techo de la cavidad bucal. Eso va a salir. ¿Okay? Entonces, lembre de eso. Y también esta sutura, que es la sutura palatina media, que une las dos apófisis palatinas, y atrás la sutura palatina transversa. ¿Ok? Que ya une con el hueso palatino. Bueno, aquí la unión de las dos apófisis palatinas del hueso maxilar forman en la parte anterior una estructura llamada espina nasal anterior. Y esto es del maxilar, ¿ok? Porque la espina nasal anterior, yo tengo una anterior, entonces tengo una posterior. La posterior ya corresponde al hueso palatino. ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí está, espina nasal anterior, entonces las dos apófisis palatinas van a originar cuando se unen las dos. ¿Ok? Aquí yo fiqué mucho tiempo también explicando. El surco lagrimal es una estructura que se forma por la cresta lagrimal anterior, que corresponde a ¿cuál hueso? Axilar. Y la cresta lagrimal posterior, que corresponde al hueso lagrimal. ¿Se entendió esa parte? Bueno, entonces tienen que lembrar bien cuál cresta corresponde a cuál hueso y qué se forma en esa unión, el surco lagrimal. ¿Ok? El cigomático no me interesa, nasal tampoco. Lagrimal sí, el surco, ¿está bien? Con esas crestas. El hueso palatino, ¿qué me importa del hueso palatino? Principalmente sus apófisis. ¿Cuáles son? Piramidal, orbitaria, esfenoidal. Podría salir como cita. ¿Ok? Entonces, escriban completo. La lámina horizontal del hueso palatino, miren, es lo mismo que la apófisis palatina, que su cara superior forma el piso y su cara palatina forma el techo. ¿Ok? Acuérdense, miren, la unión de las dos láminas horizontales se encuentra en la espina nasal posterior. Aquí, la unión de las dos apófisis palatinas, la parte posterior forma la espina nasal posterior. Y la parte anterior, la unión de las dos apófisis palatinas forma la espina nasal anterior. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son las apófisis del cornete nasal inferior? Maxilar, etmoidal y lagrimal. No se confundan en el examen poniendo aquí esfenoidal. ¿Ok? Esfenoidal es parte del hueso palatino. ¿Se entiende? Bueno, no confundan el BOE y el MEL. Vomer, ya indiqué lo que me interesa del vomer, que es parte del tabique nasal. Eso mismo en cavidad nasal, ¿está bien? Nada más eso. Ahora, mandíbula, sus características.
Está bien, principalmente que es el único hueso móvil, ¿ok? Es el único hueso móvil, presenta ramas, cuerpo que están unidos por un ángulo, llamado ángulo de la mandíbula o conio, ¿ok? La parte lateral de la rama de la mandíbula presenta rugosidades. ¿Para qué músculo? Más certero, no se olviden, porque la parte medial corresponde al músculo pterigoideo medial. Son dos rugosidades, solo que el externo, ¿sí? O la cara lateral es para el macetero y la parte interno medial es para el pterigoideo medial. ¿Ok? ¿Quién se inserta en la apófisis por arnoides? Temporal. Bueno, lo último de mandíbula es que adentro presenta un conducto dentario, ¿ok? Que empieza en el foramen mandibular y termina a nivel del foramen mentoniano. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas de huesos de la cara? Nada. ¿No? Huesos del cráneo. Presten mucha atención en estas características que tienen los huesos del cráneo. ¿Está bien? Que son huesos planos, están revestidos por una lámina llamada periósteo, ¿sí? Se encuentran tapizados adentro por la dura madre. Tienen hueso compacto, ¿sí? Que forman tabla interna y externa, y en el medio un diploide, que sería el hueso esponjoso. Acuérdense, en el cráneo no se llama así más hueso compacto, sino que tabla interna, tabla externa, y en vez de hueso esponjoso se llama diploide. ¿Está bien? Y presenta cavidades. Ahí empezamos enseguida con la sutura. ¿Está bien? Hablamos primero del hueso frontal. ¿Qué interesa del hueso frontal? Esta sutura frontal o sutura metópica es importante. ¿Por qué? Porque desaparece recién a los 8 a 10 años. ¿Ok? Entonces, si yo encuentro no sé, esas personas que van a hacer forense, ¿verdad? Encuentran un cráneo que tiene aún la sutura metópica, pueden decir que es de un niño o niña. ¿Está bien? Entonces, relevancia clínica es lo que quiero que sepan. ¿Okay? Bueno. Aquí. Las fosas de las glándulas. Lateralmente se encuentra la glándula lagrimal que aloja, ¿qué quiere decir? Que tiene en su interior, ¿se entiende? La glándula lagrimal. Lateralmente glándula lagrimal, medialmente una fosita troclear que tiene el músculo oblicuo superior, ¿ok? Entonces aloja en su interior una estructura muscular, no glandular como la glándula lagrimal. ¿Está bien? Bueno, una vez más habla de los senos frontales que presenta el hueso frontal, que se abren en las cavidades nasales. Principalmente el frontal se abre ¿dónde? En el meato medio. No se olviden, ¿sí? Del etmoides. Tiene dos partes del etmoides. La parte intracraneal corresponde a su apófisis cristagalli, no se olviden de eso, y la parte nasal corresponde a la lámina perpendicular del etmoides. ¿Sí? Aquí. La lámina cribosa posee numerosos orificios para los nervios olfatorios, no se olviden. Inclusive en foramen en cráneo y foramen ya mencioné esto, ¿está bien? Perfecto. Esto no, son muchas caras ya.
caras. Aquí. El cornete nasal inferior es un hueso independiente. Entonces, ¿cuáles son los cornetes que corresponden sí al etmoides? El superior y el medio. ¿Está bien? Superior y medio sí corresponden al etmoides. Pronto. Esfenoides. Por ejemplo, le voy a decir una cosa así. La cara anterior se articula con el etmoides, posterior con el occipital, superior. Esas cosas yo no pregunto. ¿Está bien? Porque obviamente ya es muy complejo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sí, por ejemplo, suelo preguntar? Estos de aquí. Relevancia clínica. Yo siempre les digo, en esta parte de la fosa, ¿sí? La fosa hipofisiaria de la silla turca aloca una estructura muy importante llamada hipófisis. En el día de mañana, cuando estudien histofisiología y fisiopatología, se van a dar cuenta de lo importante que es esa glándula, ¿está bien? Y tienen que saber dónde se ubica. Ahora, ¿ven estos cuernos de aquí? Estos eran llamados apófisis clinoides anteriores, y si tengo anteriores tengo posteriores. Las anteriores corresponden a qué estructura? El ala menor del esfenoides, no el ala mayor, ¿ok? Y las apófisis clinoides posteriores corresponden a dorso de la silla turca. ¿Se entendió esa pregunta? Bueno. El pico del esfenoides, ¿por qué era importante? Porque ¿con quién se iba a articular aquí? El vomer. Aquí el hueso palatino y ahí cerraban las coanas. ¿Okay? Apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores. Aquí. ¿Sí? Esto es parte de los forámenes que ya vimos, ¿ok? Sería como que pasan de cráneo en general, pasan de huesos del cráneo y van a ver nuevamente como un repaso, una revisión de lo que serían los forámenes, ¿ok? El óptico, la fisura orbitaria, redondo mayor, oval y espinoso son los importantes, ¿ok? El petroso y el de Vesalio no acostumbro preguntar, pero sí el óptico de aquí hasta aquí es importante. ¿Ok? ¿Y qué pasa por cada foramen? No. Occipital. Aquí en el tubérculo faríngeo del occipital, ¿sí? Se insertan dos estructuras: la fase faringovacilar y el constrictor superior de la faringe. ¿Ok? A este nivel. El hueso occipital forma el foramen magno, ¿sí? Por el cual pasan estas estructuras importantes, y acuérdense que los cóndilos del occipital se articulan ¿con cuál hueso? Con el atlas. Acuérdense de eso, ¿sí? Con el atlas, que es la primera vértebra cervical, ¿sí? Este de aquí, la eminencia cruciforme. ¿Sí? La eminencia cruciforme es una estructura que se encuentra en la cresta occipital interna, no externa, ¿ok? Interna, y está formada por el surco del seno sagital superior y los dos surcos transversos. Estos surcos, aquí en la parte media, forman la eminencia cruciforme, ¿ok? Es importante, sí es importante, porque por ahí sale toda la parte venosa de nuestro cerebro, ¿está bien? Y aparte de eso, acuérdense, del transverso termina sigmoides y sigmoides en el foramen tubular, ¿está bien? Bueno. Del parietal, solo acuérdense los surcos de la arteria meningia media, ¿está bien? Que forman esa hoja de higuera, ¿ok? Eso es lo único que es, y no del parietal. Aquí,
La intersección de la sutura coronal y la sagital forma breve. La intersección de la sutura sagital y la lambdoidea forma lambda. Es así las preguntas, ¿está bien? El asterion marca la unión de tres huesos. Perfecto. ¿Y el pterion? Perfecto. ¿Ok? Entonces, sepan, bresma, lambda, pterion y asterion, porque cada uno puede salir en filas distintas. ¿Ok? Bueno, yo sé que hueso temporal es uno de los huesos más complicados, así como el esfenoide, ¿está bien? Entonces, para no preguntar mucho del temporal, porque ya pica muy pesado, ¿sí? Hay dos cosas que me interesan del temporal, que son sus porciones. ¿Cuáles son? Escamosa, mecánica y pedrosa. Esto puede salir como cita, ¿ok? En cualquiera de los exámenes. Esto ya es mucho, entonces no voy a preguntar. Lo que le caracteriza al hueso temporal, gente, es este de aquí. Su apófisis estiloides. No puedo dejar de preguntar la apófisis estiloides. ¿Está bien? ¿Cuáles son las estructuras que se ligan, que se insertan en él? Son 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Cuáles son los músculos? Después, gloso y estilofaringeo. ¿Y los ligamentos? Y estilo mandibular. ¿Está bien? Entonces forman el famoso ramillete de Riola. ¿Está bien? Entonces, trate de simplificar para ustedes hueso temporal, ¿sí? Porque es el hueso más complicado del cráneo. Entonces, 2 cosas les voy a pedir del hueso temporal, ¿sí? Bueno, obvio, se sabe que hay más cosas importantes, ¿verdad? Pero para tratar de simplificar un poco para ustedes, nada más pongo 2. Huesos suturales, no. ¿Preguntas de huesos del cráneo? Nada. Músculo. Músculo de la expresión facial. Fíjense, aquí yo retiré muchísimos músculos para que no estudien, ¿está bien? De aquí, por ejemplo, no cae esto, no cae esto. De aquí cae el orbicular solo. De aquí no cae ninguno. De aquí, todo esto de aquí para abajo no cae. Sí cae buchinador y orbicular. Y esto no. ¿Se dan cuenta? Entonces traten de prestar mucha atención. No. Sí. ¿Está bien? Músculos del ojo. El orbicular del ojo, ¿sí? Tiene 3 porciones. ¿Está bien? ¿Cuáles son esas porciones? Orbitaria, palpebral y lagrimal. ¿Sí? Eso yo creo que ayer tuve un examen con otro grupo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, le quité a ellos un parasitar. ¿Está bien? Muchas personas me ponían porción orbicular del ojo, y eso está mal. Orbicular ya es el músculo, ¿se entiende? Entonces, porción orbitaria, porción palpebral y porción lagrimal. ¿Ok? Entonces, es nombre y sobrenombre. ¿Cuál es la porción más profunda? El lagrimal. El lagrimal, que es la porción lagrimal del orbicular del ojo, sí se inserta en la cresta lagrimal posterior, que corresponde al hueso lagrimal, ¿sí? El orbicular de los párpados, ¿sí? El orbicular del ojo tiene una función. ¿Cuál es la función? Esfínter de los párpados, o sea, cierra la hendidura palpebral. ¿Está bien? Eso es lo importante. Entonces, ¿cuáles son sus porciones? ¿Cuál es superficial? ¿Cuál es más profundo? ¿Ok? ¿En cuál porción se inserta la porción lagrimal? Eso es lo importante del orbicular del ojo. ¿Está bien? Y que sepan cuáles son. No, ninguno, no.
El orbicular de la boca sí puse para ustedes porque tiene dos porciones, marginal y labial. ¿Ok? ¿Cuál es la acción? También como esfínter, pero bucal, frunce los labios, proyecta hacia adelante y hacia atrás. ¿Está bien? El buccinador es profundo al macetero, lembren de eso. ¿Sí? Su acción, ¿cuál es? Aumenta el diámetro transversal de la boca y sopla. ¿Ok? ¿Por qué conducto está siendo perforado? Estenos, conducto parecido de esteno. ¿Ok? Lembren de eso. El macetero no está siendo perforado por ese conducto. No se confundan. ¿Está bien? Elevador no, elevador propio del labio superior no, tampoco. Cigomático menor no, mayor no, Santorini no. Presa del ángulo de la boca no, inferior no, mentoniano no. Las acciones ya dije por separado de cada músculo que me interesa, ¿está bien? Y lembren, la inervación, todos están siendo inervados por el nervio facial. ¿Okay? Eso es expresión facial. Ahora, músculos de la masticación. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Temporal. Entonces, en algún examen podría salir como cita. ¿Ok? ¿Cuáles son los músculos masticatorios? El macetero, ¿cuál es su función? Elevar el maxilar inferior. ¿Ok? Yo, por ejemplo, así mucha inserción no pregunto, porque yo sé que es el dolor de cabeza para los alumnos, ¿verdad? Entonces, para hacer un poquito más simple la vida de ustedes, no voy a preguntar mucha inserción, ¿está bien? Cuando yo hablo, esta inserción sí es importante, ahí sí, ¿ok? Porque puede tener una relevancia. La inervación, acuérdense, todos los masticatorios por el nervio trigémino, síntesis de todo, ¿está bien? Yo sé que aquí está el maceterino, el temporal es una rama temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en síntesis es el trigémino, que es el quinto par, no se olviden, ¿está bien? Bueno, después el temporal, la posicoronoides, acuérdense la fosa temporal, su función ¿cuál es? Ayuda a elevar el maxilar inferior, así como el macetero, ¿sí? ¿Cuál es su inervación? También el trigémino, ¿sí? El pterigoideo lateral, su función es protrusión y abrir la boca. Es el único antagonista. ¿Ok? Entonces, su acción y su inervación una vez más por el nervio trigémino. ¿Sí? El medial también eleva el maxilar inferior, o sea que es agonista de todos los demás músculos, menos el pterigoideo lateral. Hace protrusión y también está inervado por el nervio trigémino. ¿Ok? Todos los B3, acuérdense, trigémino tiene B1, B2 y B3. ¿Sí? Miren, ahí por ejemplo donde dice inervación dice B3, acá dice B3, acá dice B3 y acá dice B3. Acuérdense, las ramas de la rama del trigémino, el B3 era el nervio mandibular. ¿Sí? Nervio mandibular. Y el mandibular es del trigémino. ¿Está bien? Entonces, de esa forma. ¿Preguntas de músculos de la cara? Y músculos de la mímica va a ser afectado también. ¿Está bien? Bueno, músculos del abdomen. El músculo del abdomen, yo dije que no va a caer cuadrado lumbar, no va a caer psoas mayor, no va a caer psoas menor, ilíaco y piramidal. ¿Está bien? ¿En qué se enfocan? En el recto y en los anchos. ¿Ok? Anchos incluyen oblicuo externo, interno y transverso. Bueno. A mí, por ejemplo, yo siempre les digo, inserción no tanto, pero sí que me interesan las estructuras que forman con sus inserciones. ¿Se entiende? Por ejemplo, el músculo recto anterior del abdomen tiene su vaina, ¿lembra? Entonces, esa vaina
se une con la otra vaina del lado izquierdo, del lado derecho, entonces forman en el centro una estructura llamada línea alba. ¿Se entiende? Así son las preguntas, ¿sí? Tipo, directo al grano y directo a las estructuras que forman, ¿sí? Y esa línea alba se extiende desde la apófisis hipoides hasta la espina del pubis, ¿okay? Así, esto por ejemplo yo me acostumbro a preguntar, ¿okay? Ahí está. Las vainas de los rectos se unen en la línea mediana y forman línea alba. Esto es lo que les mencioné, ¿ok? Pero acuérdense que la vaina del recto no es del recto mismo, sino que está formada por la coneurosis de los tres músculos anchos. Porque el recto no tiene vaina propia. ¿Lembran de eso, verdad? Le voy a resumir así, resumen. Si dicen, ¿qué tengo que estudiar de músculos del abdomen? Cómo se comportan los músculos en el tercio superior y cómo se comportan en el tercio inferior. ¿Se entiende? ¿Y qué estructura forma? Lo que les acabé de mencionar, ¿sí? Yo hablé mucho del oblicuo externo, por ejemplo, que forma el ligamento inguinal, que forma el anillo inguinal, ¿lembra? Que era parte del trayecto inguinal. El transverso formaba el arco de Douglas, ¿sí? Que, así, cosas que forman cada músculo, ¿está bien? Las epigástricas, por ejemplo, la superior rama de la torácica interna, la inferior rama de la ilíaca externa, donde se encuentran dentro de la vaina del recto, en su anastomosis. ¿Ok? Su anastomosis. ¿No? Sí. Sí. Así se juntan los dos dentro de la vaina del recto. Solo que una viene de otro lugar y otro de otro lugar. ¿Está bien? Bueno, el borde anterior, pared anterior del oblicuo mayor o externo forma el ligamento inguinal. Esto es importante, ¿ok? Acuérdense, ¿lembran de esa interdigitación torácica externa amigable para ustedes? ¿Sí? La interdigitación torácica externa lo forma el oblicuo mayor y el serrato anterior, ¿ok? Miren, ustedes ven, esto es el oblicuo mayor y esto es el serrato. Ven que el dorsal ancho tiene una leve participación aquí, pero con quien sí tiene mucho más unión es con el serrato. Por eso es que cuando yo pregunto, muchas veces no incluyo al dorsal, sino que directamente pongo oblicuo mayor y serrato anterior. ¿Se entendió? Entonces, si yo pongo así, la interdigitación torácica externa está conformada por oblicuo mayor y serrato anterior. Y si yo tengo una externa, tengo una interna. Y la interna es por excelente, muy bien. ¿Ya prestó atención? El transverso y el diafragma. ¿Sí? Es la interdigitación torácica interna. La externa, oblicuo mayor y serrato. ¿Ok? Bueno, miren, cuando yo digo cómo se comportan es estos de aquí, ¿okay? El oblicuo externo, ¿sí?, cruza delante del recto anterior y forma su hoja anterior de su vaina, y eso lo hace tanto en el 2 tercios superiores y en el tercio inferior del abdomen. Ese es el comportamiento del oblicuo externo. Fin. Ahora, ¿qué es la estructura que forma el oblicuo externo? Dijimos, el anillo inguinal superficial, por eso que yo inclusive coloco así cosas muy importantes para ustedes, para que puedan estudiar eso, ¿ok? Entonces, ¿qué forma el pilar medial y lateral? Junto con las otras fibras, el oblicuo externo, el anillo inguinal superficial, ¿ok? Esta fibra intercrural es reflejo de Coles, no voy a preguntar esta vez, ¿está bien? Bueno, miren, ¿qué forma la parte inferior el oblicuo externo, el ligamento inguinal? Gente, esto es muy importante, ¿está bien? ¿Dónde se extiende el ligamento inguinal? Desde la espina ilíaca superior hasta la espina del pubis. No voy a preguntar para ustedes el triángulo de Petit, ¿ok? El cuadrilátero de Griffith tampoco. Traté de quitar muchos triángulos para que pique más leve, ¿está bien? Este triángulo no voy a preguntar.
Ahora, el oblicuo interno, ¿sí? El oblicuo interno forma con el transverso ¿qué estructura? Tendón conjunto. Tendón conjunto. ¿Cómo se comporta el oblicuo interno? Tanto en los 2 tercios superiores está aquí y cómo se comporta en el tercio inferior está aquí. Quiero que estudien eso. ¿Está bien? Cómo se comporta arriba y cómo se comporta abajo. Porque esto yo apliqué 1000 horas en la clase. ¿Está bien? ¿Qué forma la parte inferior cuando las fibras del oblicuo interno se dirigen al testículo? El músculo cremaster. ¿Ok? Sería como el oblicuo interno, pero cuando ya llega al testículo cambia de nombre para llamarse cremaster. ¿Cuál era la función del cremaster? Encolher para não matar o Eso, hacía era una acción de termogénesis. No me sale la palabra. Termorregulación. ¿Está bien? No es termogénesis, es termorregulación. ¿Está bien? Sí. Digo, no, espera, todavía no llegamos a eso. Ese es el trayecto, ¿está bien? Pronto. El oblicuo interno con el transverso forma tendón conjunto. No se olviden de eso. Inclusive yo pongo todos señales para ustedes diapositivamente. Importante. Este triángulo y cuadrilátero no voy a preguntar, ¿está bien? No se preocupen. Transverso del abdomen. Transverso el más profundo de todos, ¿ok? Acuérdense que el transverso forma la interdigitación torácica interna y esto es con la ayuda del transverso con el diafragma. Aquí ya corregí, en la clase decía diafragma. Bueno, borde lateral de la aponeurosis, esta parte blanca es la aponeurosis, ¿ok? Borde lateral de la aponeurosis del músculo transverso forma la línea semilunar de Spiegel. No se olviden de eso. ¿Está bien? Transverso. Aquí está el comportamiento del transverso tanto en los 2 tercios superiores y en el tercio inferior. Importante. ¿Ok? Entonces, una vez más menciona, el oblicuo interno con el transverso forma tendón conjunto. Entonces, importante. Este no, iliopsoas no, psoas no, ilíaco no, no, cuadrado lumbar no, relaciones no, inervación no, acciones no. Miren todo lo que les libre de todas las inserciones. No van a tener inserciones, ¿está bien? Preguntas de músculos del abdomen. Eu acho um pouco complicado você imaginar, tipo assim, não sei como é que pode dizer, como está disposto, tipo, os giros, as curvas que ele faz, assim, para mim, assim. Las formaciones que forma el peritoneo. Tipo, por exemplo, eu sei que isso aqui parece tal, mas vem... Una estructura que une, ¿qué estructura? Órgano con órgano, ¿entendés? Y lleva vasos sanguíneos, ¿entendés? Por ejemplo, meso. ¿Qué estructura une? Órgano a la pared, lleva vasos sanguíneos y nervios. Ligamentos, ¿qué estructura une? Órgano a órgano o órgano a pared y no lleva vasos. Y la fascia solamente es unión entre visceral y parietal. Y ahí simplifica todo. Cuando vos te das cuenta de eso, así más o menos amplía un poco más tu conocimiento en esa parte. Tem uma imagem que tem no seu slide, hoje quando eu estou passando, eu até falo, mas aqui tem, mostra mais ou menos assim. No te preocupes. Bueno.
La arcada femoral, ¿qué estructura une? Une cavidad pelviana a miembro inferior. Ok, primero. La arcada femoral está dividida en dos celdas por qué estructura? Cintilla y iliopectina. Y lémbrense bien, esta celda se llama celda músculo-nerviosa y esta celda vascular o laguna, acuérdense. ¿Qué componentes hay aquí en la celda músculo-nerviosa y qué componentes hay en la celda vascular? En la músculo-nerviosa está el iliopsoas, el nervio femoral y el cutáneo femoral lateral. Y en la vascular, ¿qué había? La arteria femoral, vena femoral y ganglio de bloqueo. Principalmente esos tres. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estructura hay en la laguna vascular y qué estructura hay en la laguna músculo-nerviosa? No, voy a tratar de ayudarles para que sea más pesado que ayer, ¿está bien? Porque ahora están exigiendo mucho. Si es por mí, inclusive es más fácil corregir todo fechado, ¿verdad? Pero, y también va a ser más fácil para ustedes porque ayuda más, ¿verdad? Están exigiendo, enviaron un mensaje en el grupo de coordinación y dijeron, hay docentes que están haciendo todo fechado su examen y eso no puede ser, tiene que ser un examen mixto para nosotros. Y es muy chato también para mí, ¿me entienden? Porque ahí yo tengo que leer muchas letras bellas, entonces no entiendo nada, es muy loco, tardo más en corregir. Para mí es chato también, no crean que para mí no es chato, ¿está bien? Sí. Bueno, ¿qué es lo que me interesa del trayecto inguinal, gente? Su pared posterior principalmente y sus anillos. Esta imagen quiero que estudien a la perfección de ser posible, ¿está bien? Porque aquí están los límites de este triángulo llamado estoy esperando. Triángulo de Hesselbach, ¿está bien? El triángulo de Hesselbach está dado así. Quiero que estudien estos límites de aquí, ¿está bien? Lateralmente, vasos epigástricos inferiores, no son los superiores, ¿ok? Medialmente, borde lateral del músculo recto anterior. Inferiormente, como piso, ligamento inguinal. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde van a estudiar el triángulo de Hesselbach? De esta imagen. ¿Qué es esta imagen? Bueno, es una imagen donde yo tengo una visión interna del abdomen, donde estoy viendo lateralmente vasos epigástricos inferiores. Como límite medial tengo el borde lateral del músculo recto anterior y en la parte inferior tengo el ligamento inguinal. ¿Se entendió la parte inferior? Sí. Allá se ve al anillo inguinal profundo, ¿sí? Y más para acá tengo una zona de refuerzo. Esa es la pared posterior. ¿Okay? Pero creo que ahí luego por acá. Ahí está, triángulo de Hesselbach. ¿Sí? Solo que aquí puede confundir un poco porque miren, en esta imagen esquemática, fíjense muy bien. Acá dice límite del triángulo de Hesselbach. Dice lateral arteria epigástrica inferior, solo que en la otra imagen no se le ve el ligamento de Hesselbach, por eso no incluí. Superior dice oblicuo interno y transverso. Inferior, ligamento inguinal. Presten mucha atención. Superior, oblicuo interno y transverso, que son el tendón conjunto, ¿lembra? En esta imagen nos da para ver una pared superior misma. ¿Se entiende? Sí. Porque aquí está el transverso y debería estar el oblicuo interno también. Pero el triángulo es así, gente. Si tiene una pared superior debería venir así. ¿Se entiende? Por eso es que quiero que estudien el triángulo de esta imagen. ¿Está bien? Sí. El que no asiste en el aula o en la revisión va a estudiar de aquí. ¿Ok? Pero yo lo que voy a pedir es este de aquí. ¿Se entendió? Bueno. La pared posterior entonces tiene tres zonas, dijimos. Esa zona que acabamos de ver, que es el triángulo, es la zona más débil. ¿Qué significa débil?
pode ter Frágil. Frágil, ¿sí? Porque eso me preguntaron mucho en mis exámenes, ¿verdad? Yo le digo, no tengo problema de retirar dudas de interpretación de idioma, ¿está bien? Pero doctora, ¿eso está cierto? ¿Eso está dejado? Eso ya es dar respuesta, ¿se entiende? Entonces, no voy a dar ese tipo de respuesta, ¿está bien? Ahora, si me preguntan, doctora, ¿qué significa débil? ¿Qué significa alejamiento? ¿Qué significa cerca? Cerca es perto, ¿sí? Acercamiento. Y alejamiento es afastamento, ¿sí? Longe. ¿Y qué significa débil? Frágil. O creo que es fraco también, ¿verdad? No hay diferencia entre fraco y débil. Frágil. Sí, ¿verdad? Sí. Y aquí entonces, tengo 3 porciones en la pared posterior. El orificio inguinal profundo, en el medio, la zona intermedia es el triángulo de Hesselbach, la zona más frágil, ¿está bien? Y la zona medial, que es la zona de refuerzo. Refuerzo, ¿por qué, gente? Porque tiene muchos, aquí miren la cantidad de ligamentos que tiene. Pero esto no voy a preguntar, no se preocupen, ¿está bien? Para facilitar un poco. Este cuadrilátero tampoco voy a preguntar, solo esta parte posterior, lo que me estoy enfocando en el trayecto final. ¿Está bien? Parte posterior, resumen. Iba a colocar todo esto, pero es demasiado, entonces solamente voy a colocar contenido del trayecto inguinal, del conducto inguinal. En el hombre es cordón espermático y en la mujer es el ligamento redondo. Que claro, hay algunas diferencias aquí que está mencionando, pero no voy a preguntar para no complicar, ¿está bien? Esto tampoco y esto tampoco, porque son muchos contenidos ya, ¿ok? Ya tengo más piedad, que siento mucho que es muy largo. Bueno. ¿Qué página? 1 a 13, ¿verdad? Sí. ¿Y después de cuánto a cuánto? 28 al fin. Listo. Membrana serosa que cubre la hoja parietal, paredes y pelvis, visceral, vísceras. ¿Ok? Estas son características. Las dos se continúan sin interrupción formando ¿qué cosa? Cavidad peritoneal. Esto es importante, son sus características. ¿Ok? Vamos a terminar peritoneo y luego damos un intervalo, ¿está bien? La cavidad peritoneal se divide en dos: gran cavidad peritoneal y la transcavidad, que están conectadas por el hiato de Wilson. ¿Cuáles son las formaciones peritoneales? Puede salir en forma de cita también, ¿sí? Son mesos, epiplones, ligamentos y fascias de coalescencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que me interesa de cada uno? Que une y si tiene o no vasos sanguíneos. ¿Ok? Por ejemplo, mesos, gente, une órgano a pared. ¿Tiene vasos y nervios? Sí. Sí. Pronto, terminó. Epiplón, ¿qué une? Órgano a órgano. ¿Tiene o no vasos y nervios? Sí. Sí. Pronto, terminó. Ligamentos, ¿qué une? ¿Tiene vasos? No. No tiene vasos ni nervios, no se olviden de eso. ¿Está bien? Y la fase de coalescencia solamente son adherencias entre peritoneo visceral y parietal. Listo, no voy a, esto es muy confuso, ¿verdad? Para los alumnos, ya me di cuenta, por eso no voy a preguntar. Tipo, ¿cuáles son los órganos peritonizados, peritoneales, retroperitoneales, subperitoneales, retroperitonizados, intraperitoneales? Confunde mucho, ¿cierto? Entonces no voy a preguntar. Estas cavidades previsceral, estos recesos, estas porciones infracólicas, retroperitoneales, rectus, ligamentos umbilicales, esto no voy a preguntar nada, no se preocupen, ¿está bien? Para simplificar un poco también. Esto de acá sí, transcavidad de los epiplones, seguro yo expliqué 40.000 veces. ¿Sí? Dijimos que quiero que sepan sus límites. Miren, esto es epiplón menor, estómago. Entonces se encuentra detrás del epiplón menor el estómago, por debajo del proceso caudado del hígado
y por encima del colon, o sea, del mesocolon transverso. Essa imagem que eu te falei. Esse. Tipo assim, eu fico tentando imaginar tipo, onde é que começa, onde é que faz a curva, o que é coisa continua, tipo assim, o que é cada um. La verdad que si te das cuenta es solo una folla, solo que al pasar la folla por algunos órganos cambia de nombre. Y cuando hace su reflejo, nosotros hablamos, ¿verdad? Hacen formaciones y ahí tienen que ver cuáles formaciones hacen, meso, biplón, ligamento o fascio. Mas é tudo uma coisa só. Todo una cosa, ¿entendés? Pero obvio, la literatura dice así: peritoneo parietal, peritoneo visceral. Parietal, fácil, la pared. Sí, pero ese mismo parietal, cuando va a envolver a una víscera, ya cambia de nombre, se llama visceral. ¿Entendés? Y en su trayecto va haciendo formaciones. ¿Está bien? Para que simplifique un poco el modo de ver al peritoneo. ¿Está bien? No le tengan miedo al peritoneo, ¿sí? Entonces, la transcavidad de los biplones. Bueno, este hiato de Winslow, ¿sí? Aquí atrás, su límite es la vena cava y enfrente es la vena porta. ¿Ok? Todavía no vimos el superior y el inferior, pero este hiato conecta al vestíbulo para dar entrada a la transcavidad de los epiplones. ¿Ok? Se dan cuenta como esta es la cara anterior del páncreas, ¿cierto? Esto es posterior, entonces, cara anterior del páncreas con cara posterior del estómago. ¿Ok? Ahí está el hiato de Winslow. ¿Cuáles son sus límites? Dijimos, vena porta está enfrente, vena cava está atrás, proceso caudado del hígado está arriba y la fascia de Treitz está abajo. ¿Ok? Límites del hiato de Winslow. ¿Qué es el hiato de Winslow? Es el orificio de entrada al vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. ¿Ok? Este no, foramen bursae no. No, epiplón mayor, esta parte no, sus ollas no, arterias epiploicas no. ¿Entendieron peritoneo cómo van a estudiar? Bueno. Listo. De esto está bien. Vamos a dar estómago, pero antes un pequeño intervalo, ¿está bien?